Continuamos con nuestras lecciones que empezamos el día de ayer. A razón del conflicto que se está viviendo en el Medio Oriente y también a razón de que es necesario que nosotros entendamos un poco lo que enseña la Biblia con respecto a el pueblo judío. Son muchas las especulaciones que han surgido desde el evento de la semana pasada, el sábado, cuando se presentaron esta serie de ataques y que todavía está este conflicto en el Medio Oriente. En la lección de ayer habíamos nosotros empezado el entendimiento retrocediendo en la Biblia al trasfondo bíblico que nos presenta la Escritura con respecto al pueblo judío. Por eso quiero que le presten bastante atención, hermanos, porque si desconocemos este trasfondo bíblico va a ser difícil entender lo que está ocurriendo en el día de hoy y ser elemento fácil a ideas totalmente equivocadas a lo que Dios dice en su palabra. Habíamos aprendido el día de ayer, recordando también la promesa que Dios le hizo a Abraham mientras él vivía en Ur de los Caldeos. Dios le había dicho, vete de tu tierra, vete de los lados de tu familia, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Escritura que él salió sin saber a dónde iba. Tomó a su esposa, tomó a Lot, su sobrino, todas sus posesiones, sus ganados, sus siervos, y salió de Ur y llegó a Harán, como ustedes están observando ahí en el mapa. Ahora, en el capítulo 12, dice, empezando en el verso 5, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Recuerden que en este momento Abraham ya se encuentra en Harán. Todavía está en Mesopotamia. Ha dejado su tierra natal, Ur, y ha llegado entonces a Harán. Y nos dice aquí que estando en Harán, toma a Sarai su mujer, a su sobrino, a sus posesiones, a las personas que había adquirido en Harán, y salió rumbo a Canaán. Y llegó allá. Y cuando llega allá, dice el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y estando ahí, Dios le habla y le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Recordemos que cuando salió de Ur, salió sin saber para dónde iba. Dios no le dijo para dónde se fuera. Salió sin saber a dónde iba. Y cuando ya llegó a la tierra de Canaán, Dios le dice, esta es la tierra que yo te voy a dar. A tu descendencia daré esta tierra. Y dice en el capítulo 15, leyendo un poco más adelante en el contexto, que Dios le dice el tamaño de la tierra. Le dije, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esas serían las fronteras de la tierra que Dios le daría a Abraham. Vuelvo y repito, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sabes? Iba a llegar hasta Mesopotamia.
Dios le había dicho al pueblo de Israel, antes de entrar a la conquista de la tierra, que ellos podrían estar allá siempre y cuando le obedecieran, guardaran su palabra, no le fueran infieles. Les dijo, los bendeciré. Y si por alguna causa ustedes se entregan a dioses paganos, a las prácticas abominables de ese territorio, yo los voy a maldecir. Es de lo que habla Deuteronomio capítulo 28. Ahora, vamos a estudiar Deuteronomio 28, no en la lección de hoy, más adelante, porque es el cumplimiento, lo que Dios les profetiza en Deuteronomio 28 es el cumplimiento de muchos de los eventos difíciles y las cautividades que enfrentó el pueblo de Israel después de haber entrado en posesión de la tierra prometida. Recordemos que fue a través de Josué que la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple. Él es el encargado de entrar al pueblo de Israel 400 años después de haber estado ellos en Egipto, entrarlos a la tierra prometida. Y recibieron todo tal cual como Dios lo había prometido. No faltó absolutamente nada. Después de haber andado errantes durante 40 años en el desierto, como resultado de su infidelidad, porque cuando mandaron los espías, regresaron y 10 de ellos, 10 de los 12 espías, dieron un reporte negativo y desanimaron al pueblo. Dios les dijo que acorde al número de días que habían estado espiando la tierra prometida, que fueron 40 días, un año por cada día, en total 40 años andarían errantes por el desierto. Cuando ya llega el momento bajo el liderazgo de Josué y entran a la tierra prometida, la recibieron tal cual como Dios les había dicho, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, llegamos a esta fase de la lección. Recordemos que Dios les había dicho a ellos, si ustedes, bueno, lo digo, pero no lo hemos leído. Para eso tengan presente Deuteronomio capítulo 28. Es más, los invito para que lo lean antes de nosotros llegar a esa lección, porque nos va a servir bastante el que usted sepa de todo lo que Dios les dijo a ellos en Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si permanecían fiel a Él y las maldiciones si lo abandonaban. Sabemos nosotros que después de que ellos recibieron la tierra prometida, le fueron desobedientes. Fueron llevados a la cautividad. Bajo David, bajo Salomón, David y Saúl, el reino permaneció unido. Pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Como resultado del pecado repetido durante muchos siglos, Dios envió al reino del norte, a Israel, a la cautividad. Dice en Segunda de Reyes 15:29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Dios empezó primero con Israel.
permitió que Tiglat-Pileser, el rey de los asirios, los llevara cautivos a Asiria. Eso ocurrió en el año 722 antes de Cristo. Dice Segunda de Reyes 17:23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Tengamos presente esto, hermanos. Y esto ocurrió en el 722. Con el reino del norte, el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Luego le tocó el turno a Judá, al reino del sur, cuya capital era Jerusalén. También, como lo había hecho con Israel, Dios le había advertido a Judá que si ellos se volvían infieles, él permitiría que ellos fueran llevados cautivos. Dice en Segunda de Reyes 24, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. Vemos entonces aquí que ya le tocó el turno al reino del sur, a Judá. En esta ocasión es un imperio diferente. Es el imperio babilónico. En el caso de Israel fue el imperio asirio. Y esto ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Es el año en que el templo que había construido Salomón fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Leamos lo que dice Segunda de Reyes 24. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, pero no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Se cumplió lo que Dios les había dicho. Dios los castigó con la esclavitud, fueron llevados a otras naciones. Israel, el reino del norte, fue el primero, fue llevado a Asiria, bajo Tiglat-Pileser. Eso fue en el año 722. Luego, en el año 586, bajo el dominio de Nabucodonosor del imperio babilónico, el turno fue para Judá, el reino del sur. Isaías, Dios a través del profeta Isaías, había prometido que un remanente regresaría del cautiverio. A través del profeta Isaías enfatizó que solo un remanente, no todos, un remanente regresaría. Dice Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora, ese resto pequeño es el remanente, ese pequeño grupo que regresaría de la cautividad. Si eso no hubiera sucedido, habrían llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Y sabemos por la Biblia qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dios las destruyó.
Entonces, eso es lo que hubiera sucedido con el pueblo de Israel. Hubiera desaparecido por completo de sobre la faz de la tierra. En el capítulo 10, nuevamente, dice el profeta, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Jeremías profetizó que tanto los de Israel como los de Judá regresarían. Jeremías 30 leemos: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Ahora, preste atención a lo que dice aquí el profeta en el versículo 3. Volverían de la cautividad Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Pero cuando ellos retornaran, ya no retornarían como dos naciones, retornarían como una sola nación. ¿Y a dónde retornarían? A la tierra que Dios les había dado a sus padres. La volverían a recibir completa y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. El Señor había instruido a Israel que después de estar en cautiverio, si regresaban para hacer la voluntad de Dios, Él los devolvería a la tierra. Y tal retorno tendría que realizarse bajo la ley de Moisés. Me devuelvo a la diapositiva anterior y quiero que le presten atención nuevamente al versículo 3, donde Dios dijo en el tercer renglón: y los traeré a la tierra que di a sus padres. ¿Y cuál fue la tierra que le dio a sus padres? Canaán. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Volverían a tener la tierra en su tamaño exacto. No faltaría absolutamente nada. Ahora, vamos a leer lo que dice Dios en Deuteronomio 30. Si regresaban, Dios les dice que si después de que estuvieran en la cautividad, ellos regresaban para hacer la voluntad de Él, les devolvería la tierra. Dice, está la profecía, mire, en Deuteronomio nos encontramos antes de entrar ellos en la tierra prometida. Se están terminando los 40 años de errancia por el desierto y Josué los va a entrar en la tierra prometida por vez primera. Pero Dios les hace una advertencia. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Y antes de seguir con la lectura, recuerden que les dije hace un momento, les sugerí que lean el capítulo 28 de Deuteronomio.
porque ahí es donde están las bendiciones y las maldiciones que Dios puso delante del pueblo de Israel. Por eso dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Si quieres saber cuáles bendiciones y cuáles bendiciones y cuáles maldiciones, tienes que leer Deuteronomio 28. Ahora estamos en el capítulo 30, 2 capítulos después. Dios les dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. ¿Y a dónde los arrojó? Primero a Asiria, luego a Babilonia. Y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Una vez más, vuelvo y hago el énfasis. Dios les dice, si ustedes me desobedecen, Deuteronomio capítulo 28, habrán maldiciones. Y entre esas maldiciones es que serían desterrados, serían llevados cautivos a otras naciones. ¿Cómo lo sabemos que sucedió? Por el Antiguo Testamento. Pero si ellos se arrepentían, Dios los volvería a traer a la tierra que heredaron sus padres. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y será tuya. Y te hará bien. Y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Aquí está hablando Moisés. Ahora, este retorno del cual está hablando Moisés tendría que realizarse bajo la ley de Moisés. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese retorno de la esclavitud debería ocurrir, debería realizarse bajo la ley de Moisés. El remanente regresó. El primer grupo, dice Isaías 10:20, recordemos lo que habíamos leído ahorita cuando Isaías hizo la profecía. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Ese remanente retornó. El primer grupo regresó bajo el mando de Zorobabel. Esto fue permitido por Ciro, rey de Persia,
en el año 536 antes de Cristo. Retornó el primer grupo. Vuelvo y repito, bajo Zorobabel. No era que iban a retornar todos los que habían sido llevados cautivos, no. Retornó fue un pequeño grupo, como lo decía la profecía. El templo, que fue destruido en el 586 por Nabucodonosor, fue reconstruido en el año 500, entre el año 520 y 516 antes de Cristo. En ese entonces, un segundo grupo regresó bajo el mando de Esdras en el 458 antes de Cristo. Nehemías, el profeta, lideró la reconstrucción del muro de Jerusalén en el año 444 antes de Cristo. Ahora, esto significa, hermanos, que todas las afirmaciones sobre la nación de Israel se cumplieron en tiempos bíblicos y no deberían tener relación con los problemas actuales. Pero ahora, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, los fanáticos y especuladores proféticos están diciendo que lo que Dios había prometido al pueblo de Israel y al pueblo de Judá de volver a poseer toda la tierra de Canaán está a punto de suceder. Porque en este momento Israel no posee toda la tierra que Dios les dio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Hoy en día la nación de Israel es una pequeña porción de tierra que no abarca todo el territorio que Dios había prometido. Ahora entonces, según estos especuladores modernos, estos especuladores proféticos, ya estamos a tiro de piedra para que se empiece a cumplir las promesas que Dios les había hecho al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pero acabamos de ver en lo que les expuse que todas las afirmaciones bíblicas sobre la nación de Israel se cumplieron en tiempos bíblicos y no tienen relación con los problemas actuales. Lamentablemente, ese no es el caso hoy. Hoy se le ha dado una interpretación completamente diferente. Hoy, lo que nosotros estamos viendo es ese gran conflicto por la tierra prometida. Vuelvo y repito, hermanos, léanse Deuteronomio capítulo 28 para cuando estemos estudiando solo ese capítulo en esta serie de lecciones que he venido preparando. Hoy vemos nosotros el conflicto que hay entre palestinos e israelíes por la tierra. La historia nos ha mostrado desde el siglo pasado la gran lucha que ha tenido Israel por poder asentarse en Palestina. Y quiero hacer una pequeña introducción, porque mañana vamos a continuar con este punto en particular. El problema de la tierra. Esta es Israel en la actualidad. El tamaño no es el tamaño de la tierra que Dios dio al pueblo en el Antiguo Testamento. Es mucho más pequeño. Si realmente poseyeran ellos hoy la tierra tal cual, sería un territorio mucho más grande. Llegaría hasta Irán, donde está el río Éufrates, hasta allá, hasta el límite del gran río, el río Éufrates.
porque Dios le prometió a Abraham que la tierra que le daría iría desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. La razón por la que los premilenialistas están preocupados por el Medio Oriente. Bueno, permítame aclarar el término premilenialista, porque puede que para algunos sea algo nuevo ese término. La mayoría de los grupos religiosos hoy en día son o premilenialistas o postmilenialistas o amilenialistas. Acabo de emplear tres términos diferentes y cada uno tiene un significado. Pero permítame explicarles el término premilenialismo. Viene del término latino premileano. Pre, que significa antes. Mille, que es la palabra latina para mil. Y annum, que es la palabra latina para año. Entonces, cuando hablamos de los premilenialistas, estamos hablando de aquellos que creen que antes de que empiecen los 1000 años, de los cuales habla Apocalipsis capítulo 20, deben ocurrir una serie de eventos que van a culminar con el establecimiento del reino del Señor en la ciudad de Jerusalén como su capital. Y el Señor se va a sentar en su trono en Jerusalén para reinar durante 1000 años. Pero antes de que eso ocurra, deben suceder una serie de eventos. Ahora, algo más que quiero explicar con respecto a este término premilenialismo es lo relativo a este ismo, a este sufijo, premilenialismo. Ya vimos lo que significa premilenial, antes de los 1000 años. Y el sufijo ismo dice sufijo formativo de sustantivos abstractos que denota algún tipo de doctrina, tendencia, teoría o sistema. Entonces, el ismo se refiere a una doctrina, a una tendencia, a una teoría o a un sistema. Ahora, ¿cuál es la doctrina del premilenialismo? Que antes de que empiecen los 1000 años, que la mayoría de los grupos religiosos están esperando que así suceda, antes de que el Señor venga y establezca su reino de 1000 años sobre la tierra, que Jerusalén va a ser la capital, que Él va a reinar desde allá, desde Jerusalén, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir. Siendo eso así, prestemos entonces atención a lo siguiente. La razón por la que los premilenialistas hoy en día están haciendo tanto alboroto y están preocupados por el Medio Oriente es porque creen que los acontecimientos que rodearon el establecimiento del Estado de Israel en 1947, siglo pasado, proporcionan un cronograma para el establecimiento del reino milenial. Vuelvo a repetir lo que dije para que ustedes capten bien. Hoy en día, en las redes sociales, en la televisión, en los grupos evangélicos, estamos viendo nosotros cómo se está predicando de que ya está empezando a ocurrir el cronograma para el establecimiento del reino de 1000 años sobre la tierra. Y lo que ha dado pie a que así piensen la mayoría de los grupos religiosos son los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Y que todo empezó
en 1947, cuando fue fundado el Estado de Israel. En los últimos años se ha especulado mucho sobre los acontecimientos en el Medio Oriente. Que los acontecimientos que están sucediendo están preparando el camino para la completa restauración de los judíos a Palestina. Pero hay muchos judíos esparcidos por el planeta. Lo que se espera entonces ahora es que los judíos sean restaurados completamente a Palestina. Y dentro de los planes que tiene ahora el gobierno israelí, pues entonces es borrar por completo la franja de Gaza, donde viven varios millones de palestinos, que es de donde salieron los ataques el día sábado contra Israel. Otro aspecto es de que todo lo que está ocurriendo ahora es los preparativos para la segunda venida de Cristo. Lo que va a seguir es la derrota de los enemigos de Israel, porque la mayoría de los países que están alrededor de Israel son sus enemigos. Y uno de los principales archienemigos que tiene el pueblo de Israel es Irán, al cual ahora se le está acusando como financiador del ataque que se realizó el día sábado desde la franja de Gaza contra el pueblo judío. Y también que los eventos, los acontecimientos que están presentándose en estos días son también preparativos para el establecimiento del trono de David en Jerusalén y para que se inicie el reino de 1000 años en la tierra, en donde el Señor Jesús va a gobernar desde Jerusalén, sentado en su trono. Hay muchas cosas más para hablar al respecto, hermanos, pero lo voy a dejar para que en nuestra próxima lección, que vamos a continuar el día de mañana, hablar nuevamente del problema de la tierra. Porque esa es la razón primordial por la cual ahora existe este conflicto en el Medio Oriente. La posesión de Palestina, de la Tierra Santa, de la Tierra Prometida, por parte de Israel, y la lucha de sus vecinos por impedir que se asiente Israel totalmente en esta partecita a orillas del mar Mediterráneo. Así que, mis hermanos, los invito para el día de mañana para que tengamos nuestra tercera lección acerca de este conflicto del Medio Oriente. ¿Y qué conexión tiene con las Sagradas Escrituras? Espero que hayan entendido entonces, mis hermanos, que todo lo que Dios prometió al pueblo judío en el Antiguo Testamento a través de Abraham, todo se cumplió. No es que ahorita se va a empezar a cumplir, que es como lo plantean la mayoría de los especuladores proféticos de este tiempo. Así que espero contar con su compañía el día de mañana.